lógica del MAS, ¿no? Se ha hablado bastante si es de izquierda o si es del centro, o es un partido indianista o populista, en fin, vamos a estar hablando con este tema con Javo, que es el representante, ¿no? Representante de la Liga Obrera Revolucionaria. Quiero dar la bienvenida aquí, Javo, un placer de tenerte. Gracias, en el programa. Muchos temas, ¿no, Javo? Generalmente este tema que se habla bastante respecto a ¿qué es por fin el MAS, ¿no? ¿Qué corriente tiene el MAS? ¿Es de izquierda, partido de centro? ¿Cómo has podido percibir en ese sentido? Bueno, un saludo a los televidentes de tu programa, Humber, y agradecerte la invitación. Es una lástima que no haya venido José, ¿no? José, que tenía que estar acá para que debatamos esto, José de la generación Evo. Sí. Pero bueno, ya habrá oportunidades de debatir en otro momento con estos muchachos. Por la pregunta que vos hacías sobre cuál es la estructura ideológica del MAS, bueno, vamos a charlar a lo largo de esta hora sobre ese punto, afirmarte y adelantar a todos los televidentes que desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la organización que represento, el MAS no tiene ninguna estructura ideológica, es una colección de individuos absolutamente pragmáticos, con un discurso popular socialoide a la violeta, pero que tiene una firme convicción de administrar el capitalismo semicolonial boliviano, ¿no? Como vamos a ver en los próximos minutos. No, importante, Javo. Bueno, eso sí, quiero también aclarar, amigos, amigas, que teníamos un invitado que era uno de generación Evo, pero a último momento me dijo que tenía un percance y que lamentablemente no va a poder asistir, ¿no? Entonces, simplemente mandar un saludo cordial y esperamos que se mejore, que esté bien. Lo que tú decías era, a ver, siempre genera controversia, Javo, decir que un partido, bueno, como es el MAS, o en definitiva, es una agrupación, realmente es un instrumento más de los movimientos, de las organizaciones sociales, ¿no? Que se ha concebido desde varios puntos de vista, ¿no? Pero si uno ve desde el nacimiento, Javier, ha tenido profesores que eran de la izquierda, ¿no? De izquierda, inclusive de muchos de la corriente indianista, ¿no? Ha habido una fusión ahí y el MAS ha empezado con eso, ¿no? Pero no sé si a través del tiempo ha ido perdiendo esa militancia férrea con la izquierda o es que aún lo conserva, pero ¿cómo has podido ver desde sus inicios hasta ahora al partido de gobierno? Está bien, te propongo ir más atrás, es decir, cuando vos me dices desde sus inicios al partido de gobierno, te propongo que hagamos una breve reflexión de cómo funcionan estas formaciones izquierdistas, entre comillas, a lo largo de la historia boliviana, es decir, rápidamente, porque el MAS no escapa a una regla tremenda de la historia de nuestro pueblo. ¿Y cuál es esa regla tremenda? Es el hecho de que lamentablemente la historia de nuestro país está cruzada por una enorme e intensa lucha de clases, es decir, hay un autor muy interesante que es James Dunkerley, que escribió Rebelión en las Venas, un inglés que hizo su tesis doctoral acá, y el hombre comienza uno de sus textos afirmando que la clase obrera boliviana ha sido, luego de la Segunda Guerra Mundial, una de las principales clases, una de las más combativas clases obreras del mundo. ¿Por qué? Porque si vos miras la historia boliviana, está recorrida por una intensísima lucha de clases, desde la Revolución del 52, la Asamblea Popular que Le Monde Diplomatique en los años 70 catalogó como el primer soviet de América Latina, las jornadas de marzo del 85, que fue antecedida por la huelga general de diciembre del 84 de la COB. O sea, la historia de la clase obrera boliviana y del pueblo boliviano está caracterizada por una intensísima lucha de clases. ¿Qué quiero señalar con esto, Humber? Que esa lucha de clases siempre dio como resultado determinados gobiernos que se autotitulaban de izquierda. Así como tenemos el MAS hoy, tuvimos la UDP en los 80, que fue el subproducto de una resistencia tremenda a las dictaduras militares. Tuvimos el surgimiento en el breve lapso del gobierno de Torres, 6 meses de un gobierno popular, digamos, o 7 meses o un año de un gobierno popular,
luego la revolución del 52, que da como resultado el ascenso del MNR. ¿Y qué es lo que ha sucedido a lo largo de todas estas experiencias históricas? Un grupo de estudiantes, de profesores de la universidad, de miembros de las clases medias, toman el discurso popular, toman el discurso obrero, toman el discurso nacional, se encumbran en el poder, se enriquecen y administran el decadente capitalismo nacional. Y esta es una regla que el MAS no ha podido escapar. Es decir, ahora sí vamos a los orígenes del MAS. El MAS, primero que no es un partido, el MAS nunca fue un partido político, fue un movimiento, una colección de movimientos con más o menos democracia, eso se puede discutir interna, pero era una colección de movimientos sociales. Ahora, esos movimientos sociales o esos dirigentes que encabezaban los movimientos sociales lo hacían siendo portadores de una conciencia meramente sindical, es decir, corporativa sindicalista. Evo Morales era un dirigente cocalero, otros dirigentes eran de la COB, otros de la CESUD-CD, de los colonizadores, etc., pero su conciencia política no rebasaba lo estrechamente sindical. Al ser encumbrados al gobierno, lo que prima como componente ideológico central es el pragmatismo, es decir, la administración del Estado según las reglas establecidas desde antes. Es decir, hoy tenemos una nueva constitución, pero el núcleo central de esa nueva constitución sigue siendo la vieja constitución nacionalista y republicana liberal, ¿no? Es decir, entonces, ¿qué pasa? El movimiento del socialismo, podríamos decir que desde el punto de vista de sus orígenes surge por un reagrupamiento de dirigentes de los movimientos sociales con una conciencia estrechamente sindical y corporativa, y que al verse compelidos a la administración del Estado, ¿sí?, hacen primar los aspectos pragmáticos de su ideología. Es decir, ¿y el pragmatismo qué es? Es una forma de pensamiento burguesa, es decir, el burgués invierte dinero para obtener ganancias, es decir, y va a hacer todo lo que pueda para obtener ganancias. Bueno, el movimiento del socialismo hoy funciona de esa manera. Te doy un ejemplo. El MUTUM. El MUTUM fracasó como proyecto de desarrollo de la industria del hierro, y hoy, la semana pasada, García Linera anunció el despido de unos 100 trabajadores y la paralización de operaciones del MUTUM hasta que consigan un crédito para ver si pueden invertir. Es decir, el funcionamiento de este supuesto izquierdista es exactamente el mismo que haría cualquier patroncito que busca maximizar sus ganancias sin importar, o evitar pérdidas, en este caso, sin importar la función social que cumplía la empresa, sin importar el destino de 100 trabajadores, sin importar el destino de esos 100 trabajadores y sus familias. Entonces, digo, el componente ideológico central es el pragmatismo, la administración del Estado burgués. Después podemos precisar ese concepto, pero es un Estado semicolonial dependiente de los vaivenes de materias primas. Es decir, lamentablemente el MAS no es nada nuevo en la historia nacional, sino que repite esa evolución de izquierdistas que no pueden entrar a la administración, izquierdistas cuando están en la universidad, que no pueden entrar a la administración del Estado, se montan sobre las luchas populares y después avanzan en un proceso como ha sucedido con el MNR. El MNR en el 52 era un grupo de estudiantes, intelectuales y profesionales. ¿Qué tenemos del MNR en los años 90? Tremendos empresarios, multimillonarios, agentes de las clases dominantes, agentes de las transnacionales. Bueno, el movimiento del socialismo está siguiendo las huellas del MNR, ¿no? Es decir, yo en este análisis que tú realizabas respecto a lo que ha sido el MAS, ¿no? Si me permites, Humbert, 2 segundos que te corte. Perdón, te corto 2 segundos. Si me permites, después podemos hacer un breve balance para que quede claro, o sea, cómo están las finanzas públicas, cómo está la cuestión del empleo, etcétera, para ver el contenido ideológico, ¿sí? Perfecto. No, yo quería simplemente dividir, ¿no? Has mencionado varios aspectos. Primer aspecto que quiero dividir es, mira, yo quizás por ahí no comparto el tema de la Constitución, ¿no? Yo creo que más bien la Constitución, esta nueva Constitución, ha potenciado las organizaciones sociales, ¿no? Hay artículos que hablan, más de 100 artículos sobre los derechos indígenas y pueblos originarios campesinos, ¿no? También habla respecto a la autodeterminación territorial, ¿no?
habla de un Estado unitario, con autonomías, ¿no? Habla de un Estado plurinacional y, a ver, de lo que era antes en el periodos neoliberales, creo que ahora hay más apertura a la democracia. Hemos tenido muchos referéndums, ¿no? Muchos referéndums donde la ciudadanía ha ido a votar, a escoger, a elegir, ¿no? Entonces, por esa parte, me parece que habría que matizar mejor las cosas, ¿no? Por otra parte, lo que sí por ahí podría compartir, Javo, es que por ahí se viene un periodo de oligarquización, ¿no? Cómo un movimiento ha empezado con grandes masas, con grandes revoluciones, y cómo es que de repente todo esto le cae a la figura del presidente, ¿no? Porque Evo jamás se imaginó que iba a ser presidente de la República en ese entonces, ¿no? Jamás iba a imaginar, ¿no? Ha sido las condiciones, ha sido ya realmente el punto culminante del periodo neoliberal, ¿no? Donde las luchas, las clases sociales se han unido para justamente dar fin a esto, ¿no? Que era, primero, desleal, ¿no? Segundo, que prácticamente estaba privatizado todo, ¿no? Acordémonos con las guerras del agua, con la guerra del gas, ¿no? ¿Cómo es que el agua, ¿no? La tarifa del agua era tan alta que no se podía pagar, ¿no? Y que no daban un buen servicio, ¿no? Entonces, realmente está muy bien. Ha valido la pena todas estas luchas, ¿no? Sí, y cómo ha caído de repente a la figura del presidente. Por esa parte, ¿no? Por otra parte, Javo, habría que analizar ahora estos puntos, ¿no? Que te iba mencionando respecto a cómo se va a ir dando este proceso de cambio, hacia dónde estamos yendo con el proceso de cambio. Bien, por lo que decías, para mí hay que distinguir dos momentos en el ascenso del MAS al poder, es decir, un primer momento caracterizado, como muy bien tú señalabas, por las luchas obreras, populares, vecinales, indígenas, campesinas, es decir, todo el pueblo hastiado de 25 años de dictadura neoliberal, de abuso neoliberal, de precarización del empleo, de entrega de los recursos. Y un segundo momento que emerge a partir del gobierno de Rodríguez Belcé y el ascenso del MAS como fuerza arrolladora hacia la dirección del Estado, ¿no? Y la nueva constitución política del Estado. Desde mi punto de vista, el proceso de cambio, y lo que voy a decir es provocador nuevamente, el proceso de cambio se agota el 2006. Es decir, desde el año 2000 hasta el 2005, Bolivia ha sido uno de los países que ha presenciado una acción persistente del movimiento de masas desde la Guerra del Agua, y podríamos decir que ha sido el primer país en demoler la estructura institucional y legal del neoliberalismo, ¿sí? Es decir, muy bien señalaste la Guerra del Agua y la ley que había aprobado el bancerismo con toda la oposición, miristas incluidos, etcétera, donde se privatizaba hasta el agua de lluvia, ¿no? Es decir, posteriormente tuvimos una crisis, el 2001, una enorme crisis donde se produce una movilización de tres sectores diferenciados, la CESUD-CB del Felipe Quispe por un lado, los regantes de Cochabamba por el otro, y la coordinadora del agua, dirigida en ese momento por Óscar Olivera, por otra vía. Ahora, el 2002 es un momento de mucha tensión, relativa paz, había elecciones donde ahí ya se empieza a percibir el ascenso del MAS, y algo que la prensa lamentablemente no registró, porque la prensa seguía por la noticia impactante, fue que una semana después del ascenso de Evo Morales en las elecciones del 2002, donde casi le gana a Sánchez de Lozada, se había producido la reversión al Estado mediante una intervención judicial de la empresa minera Guanuni. Es decir, la lucha de los trabajadores mineros de Guanuni había logrado expulsar a una transnacional Allied Deals, había establecido el control obrero colectivo de 800 mineros en ese entonces y habían logrado nacionalizar, de hecho, la empresa que ya estaba bajo tuición del Estado boliviano. Mirá qué impresionante. El gobierno desconoce esa lucha de los obreros y después lanza una campaña publicitaria espantosa luego de 17 muertos provocados por la acción del mismo gobierno a través de las cooperativas mineras en el ataque a Guanuni en octubre del 2006,
diciendo, bueno, hemos nacionalizado nosotros. Mentira, los que nacionalizaron fueron los trabajadores. Entonces, ¿qué te quiero señalar? Que el proceso de cambio, de demolición de la estructura neoliberal fue una acción de las masas, en las calles, en los bloqueos, en cada barricada, en cada punto de discusión. Es decir, yo opino, mi opinión, no es decir, y soy un hombre viejo, ya estoy por llegar a los 50 años, yo no he visto un momento más democrático en la historia de nuestro pueblo del 2006 al 2000, del 2000 al 2006, es decir, la discusión en las barricadas, la organización de la gente, es decir, tomar en sus manos sus propios destinos. A partir del 2006 se termina. Es decir, ¿por qué se termina? Porque la política, ¿dónde estaba hasta el 2006, Humber? En las calles, en las barricadas. ¿Dónde está la política hoy? En el Parlamento, es decir, donde le gusta a la clase dominante, donde le gusta al empresariado. ¿Por qué? Porque el empresariado quiere estabilidad, quiere seguridad jurídica, quiere tener interlocutores válidos. Es difícil tener como interlocutor a un hombre de una barricada que no te deja pasar los productos, ¿entiendes? Entonces, le gusta gente seria a la clase dominante, le gusta los individuos que administran bien el Estado. Entonces, a partir del 2006, la política deja de estar en las calles y vuelve a entrar a los ministerios, vuelve a entrar a los gabinetes, vuelve a entrar en las negociaciones de la Cámara de Empresarios, entiendo, de la Cámara de Exportadores. No hay proceso de cambio en este momento. Lo que ha logrado el MAS ha sido, yo recuerdo, no sé si vos recuerdas, Humber, el discurso cuando asume Evo Morales y García Linera. García Linera en un momento dice, les vamos a dar cátedra, como a los otros partidos, les vamos a dar cátedra de gobierno. Y lo han dado. Es decir, ¿por qué? Porque hoy la clase dominante, y eso es lo que yo quería señalar un poco tomando los datos, la clase dominante boliviana no ha ganado tanto dinero, pero tanto dinero como en el periodo de Evo Morales. Yo te pregunto así, a quemarropa, Humber, tu salario, ¿sí? Tu salario, ¿el 2013 al 14 se multiplicó por 30%? Se multiplicó poco, ¿no? ¿Por cuánto? ¿De cuánto pasaste? Porque digo, el salario de los trabajadores pasó, digamos, del 2013, ¿cuánto estaba el salario mínimo? 1.200 bolivianos, digamos, y pasó a 1.440. Sí. Estamos hablando de un 8%, 9%, perdón, 15% para el mínimo y un 8% para el básico. ¿Sí? ¿Vos sabés cuánto subieron las ganancias? No las inversiones, las ganancias del capital financiero, es decir, estamos hablando de gente que no trabaja, digo, porque estoy hablándole a los trabajadores, a los estudiantes, 30%. 30%. Y si comparas con el 2008, las ganancias del capital financiero y bancario, es decir, de gente que no trabaja, que no se ensucia las manos, que no sabe lo que es levantarse a las 5 o 6 de la mañana, como muchos de nosotros, ¿sí? que no sabe lo que es sufrir en un hospital porque el sistema de salud no funciona, que no sabe lo que es que tus hijos no pueden estudiar en un buen colegio, esa gente multiplicó. Si vos tomas los índices, ojo, los datos que estoy diciendo son tomados del diario La Razón, que no se puede decir que es un diario opositor, y fuente de información del Banco Central de Bolivia, es decir, de gente que está dirigiendo el Estado. Del 2008 al 2014, las ganancias del capital bancario y financiero se duplicaron, ¿sí? Y del 2014 al 2013 ascendieron a un total de 283,3 millones de dólares solo de ganancia, que esto motivó que el gobierno tenga que empezar a poner impuestos, es decir, tratar de capturar algo de esas ganancias. Yo pregunto a los televidentes de tu programa, Humber, ¿quién de ustedes multiplicó su salario en más de un 50%? No, imposible. No, ahora... ¿Se entiende? Entonces, ¿qué quiero señalar con esto? Que tenemos un gobierno, ¿sí?, que está administrando muy bien los intereses de los capitalistas. ¿Sí? Cuando hay ganancia, los capitalistas se llenan de plata. Cuando hay pérdida, ¿qué hay para los trabajadores, Humber? Despidos, como en el Mutul. Importante que y eso es cierto. Es una lástima que no hayan venido los amigos. Sí, es una lástima. Me hubiera hecho un picnic. Siendo realistas, es una apareció un dato fidedigno, ¿no? Al final, los que han ganado más ha sido la banca, ¿no? Ahora, las importadoras, son los importadores, bueno. Todos sabemos que la clave del neoliberalismo
¿sí?, que se implementó con el 21060, uno de los elementos centrales, Humbert, fue la estabilidad macroeconómica, y esto se lograba a través de una audaz y ofensiva política monetaria. ¿Sí? Es decir, en la política monetaria para el modelo neoliberal fue central. En todos estos 25 años de ataque a los intereses de los trabajadores fue fundamental. En el actual gobierno, la política monetaria, ¿sí?, también es central, y el equilibrio macroeconómico es central. O sea, cuando hablan de Chicago Boys, los muchachos de la vicepresidencia se equivocan, son una copia mala de los Chicago Boys de Milton Friedman. ¿Por qué? El dólar en nuestro país, a diferencia del resto del continente, tiene una tendencia a bajar. Esto tuvo como motivo el aumentar el mercado interno, es decir, desarrollar nuestro mercado interno con un objetivo de que a futuro se pudiera, digamos, que esto alentara el desarrollo de la industria nacional. Sin embargo, lo único que alentó este dólar tendencialmente más bajo, no sé si recuerdas, un par de años atrás llegó a 8 el dólar, y gracias a la política monetaria del actual gobierno fue bajando de 8 a 7, y ahora está 6.94, 6.93, ¿no? Bien. Ese dólar tendencialmente más barato hace que los productos del exterior sean mucho más baratos. ¿Quién se ha enriquecido gracias a esta política monetaria? No ha sido la industria nacional, sino han sido el sector importador. Desde el año 2005, estamos hablando cuando está por asumir Evo Morales, hasta el actual año 2015, el crecimiento de las importaciones ha sido del 219%. Es decir, si antes el nivel de importación por persona era de $22, ¿sí?, per cápita, hoy llega a $70 per cápita. ¿Quién es el que se enriquece? ¿Es el productor de textiles, de joyería? No. El que se enriquece es el importador, que evidentemente ha habido un aumento del nivel de vida, ha habido un aumento del nivel de ingresos gracias a los bonos, gracias a el bono Juancito Pinto, el bono Juana Zurduy, etcétera. Ha habido por eso yo no voy a negar que ha habido una redistribución de la riqueza, pero que esa redistribución de la riqueza parcial, ha sido muy parcial, y ha sido en clave rentista, es decir, que no es sostenible en el tiempo. En la medida que el precio del petróleo siga bajando y el gas siga bajando, vamos a tener serios problemas en los próximos años para poder sostener y financiar esos compromisos que el Estado boliviano ha adquirido, ¿no? Entonces, ¿qué quiero señalar? Tenemos que el capital, con esto termino, perdón que me haya extendido, pero es importante que lo conozcan los televidentes. El capital financiero se ha enriquecido. Si vos pudieras en otro programa, Humbert, ¿sí?, y para los televidentes que tengan internet, si ustedes revisan la fecha del 14 de enero del 2000, hay todo un cuadro, y La Razón es un diario del gobierno oficialista. Hay todo un cuadro que está hermoso para que vean las ganancias de los ricos, ¿no? Y entonces, si ustedes comparen, la señora del mercado, el trabajador fabril, el trabajador de la basura de Trébol del Alto, es decir, el trabajador administrativo de la universidad, vos mismo, nuestro camarógrafo, y que compare su cuadro salarial con el cuadro de los ingresos de los banqueros. Lo mismo sucede con los importadores. Vamos al empleo formal. El empleo formal se ha mantenido, es decir, Bolivia tiene un nivel de informalidad en el empleo enorme, que siempre rondó entre un 25 y un 30%. Hoy está en un 30% el empleo formal. El empleo formal está en un 30%. Es el más bajo empleo formal de toda la región, de todo el continente. Digo para que veamos qué proceso de cambio estamos. Es decir, hablar de empleo formal implica hablar de jubilación, de aportes, implica hablar de seguridad social, implica hablar de una serie de conquistas en tanto a derechos laborales que el 70% de la población no lo tiene. ¿Se entiende? Entonces, estamos hablando de que los niveles de desigualdad, de precarización del empleo, de flexibilización laboral, que era un legado neoliberal, se han mantenido. ¿Qué ha hecho el gobierno actual del proceso de cambio para terminar con la dictadura dentro de las fábricas, para terminar con la dictadura dentro de los talleres? Digo dictadura porque hay un verdadero abuso.
Se abusa de las mujeres embarazadas, se abusa de los trabajadores sin sindicato. La COB ha terminado convertida en un grupo de tirasacos, la gloriosa Central Obrera Boliviana, que había protagonizado transformaciones. Ojo, octubre del 2003 es el hecho más importante que permite el ascenso de Evo Morales. Fue convocado por Jaime Solares y la COB. Sí. ¿Y dónde estaba Evo Morales? O sea, no sé si vos recuerdas, Humber, como periodista. Se escapó, se fue a Suiza, estaba en Libia. Estaba conversando con Muammar Gaddafi en Libia. ¿Por qué Evo Morales fue expulsado de la COB en esos años? Porque mientras los trabajadores y los vecinos salteños morían calle por calle, barricada por barricada, Evo Morales estaba disfrutando de su rol de diputado y conversando con un sanguinario dictador como fue Muammar Gaddafi, dictador millonario además. ¿Sentido? Estoy molesto de tanta impostura. No, está lamentablemente a mí me va a tocar. Adelante. Tú sabes que, bueno, como periodista a veces somos muy equilibrados, ¿no? Pero esta vez necesitas, muy bien. Dado el caso de que no está la contraparte y lamentablemente no pudo llegar uno de generación Evo, entonces yo en esa parte no quisiera ser injusto, Javo. Dale, muy bien. Y decírtelo así. Me parece que, hay cierta fortuna, su suerte, hay una suerte de que las cosas le hayan llegado, y yo entiendo que a muchos movimientos, no sé si te va a gustar, radicales, que les molesta bastante de cómo una persona que no ha participado en las noches puede ser presidente, ¿no? Dice, y uno hace escándalo, todo eso, ¿no? Pero si uno recuerda la trayectoria del presidente Evo, va a encontrar que no es ajeno a las organizaciones, a los sectores, a las agrupaciones, y que más bien tiene una carrera política interesante, ¿no? Eso sí. Entonces, rasgos de liderazgos lo tiene el presidente, ¿no? Es más, en Chapare, ¿no? Con las 6 federaciones, ¿no? Siendo un líder muy carismático, ha logrado aglutinarles, ¿no? Y ha llegado a convencer a varias organizaciones de Chapare para que luego sea el secretario ejecutivo, ¿no? Entonces, el hombre sabe, ¿no? El hombre sabe mucho y tiene una intuición, ¿no? Y además de eso, que supo leer muy bien la realidad, muy bien el momento histórico que se estaba atravesando a partir antes, ¿no? De que se posiciona el 2005. Entonces, ha sabido tener una buena lectura, ¿no? Y ha tenido un discurso, ¿no? Incluso como sindicalista, como era él, ha planteado una agenda donde él sabía que el neoliberalismo ya se estaba secando y ya ha llegado a un punto álgido donde la sociedad ya no lo aguantaba más, ¿no? Y una persona que también la ha parado a la Embajada de Estados Unidos, ¿no? Ya ha visto cómo es que nuestra soberanía, Estados Unidos la dominaba, ¿no? Estados Unidos la ejercía a través de la DEA, ¿no? Inclusive Estados Unidos tenía su oficina en el Congreso, ¿no? En el Palacio. Había que tener visa para ser candidato, ¿te acuerdas? Sí, no, entonces te das cuenta, y yo lo que rescato ya, ¿no? Está muy bien. Como varios otros presidentes, es que ha tenido el valor, ¿no? Ha tenido esa postura radical de decir, nosotros somos soberanos y decidimos qué país queremos. Ya no queremos más intromisión, ya ha recuperado esa soberanía que todos los bolivianos aclamábamos, y por eso también la bronca, ¿no? ¿Te acuerdas que en la embajada cómo no puede gobernar un indio? Decía, ¿no? Entonces, a partir de ese discurso, la gente se dio cuenta y fue a votar por el presidente Evo, porque decía, no puede haber una posición tan radical como neoliberal que efectivamente venía del norte, ¿no? Y confluía. Entonces, me parece que méritos el presidente lo tiene. Ahora, otra cosa es cómo se ha ido dando las cosas. Y yo comparto mucho con lo que te decías, Javo. En el sentido del aspecto económico, no ha habido mucha revolución, ¿no? Eso es cierto, no ha habido, las cosas se mantienen, seguimos siendo un estado extractivista, ¿no? No le damos, seguimos siendo hay redistribución de la riqueza a partir de la renta, ¿no? A través de los bonos, pero no hay un cambio de matriz productiva, ¿no? No hay una visión de ampliar el sector agrícola y no hay una visión de dar un valor agregado. Es decir, son aquellos aspectos tan pequeños pero tan técnicos, Javo,
que realmente te demanda tiempo, sacrificio y eficiencia, ¿no? Y creo que en esa parte todavía nos falta explorar. Claro que hay sectores estratégicos como de los estados, te hablo de hidrocarburos, la planta de litio, ¿no? El Mutum, que el gobierno quiere, ¿no? Quiere que sean industrializados, todo eso, pero hay ciertas ineficiencias y me parece que hay un problema de inversión, ¿no? Entonces me parece que el gobierno de aquí para adelante tiene el gran reto, y en la Agenda 2025 establece de industrializar, ¿no? Y en la Agenda 2025 dice de ampliar el sector productivo, pero todavía el gobierno le falta, ¿no? Le falta esa visión y le falta irse ya a un plano más económico que político. Tengo acuerdo con vos y tengo una diferencia. ¿En qué tengo acuerdo? En primer lugar, cuando yo hablo de cómo el actual gobierno, desde mi punto de vista, gobierna para los ricos, ¿no? Afortunadamente hemos tenido una muy buena bonanza económica gracias a la crisis capitalista internacional. Es decir, ¿por qué hemos tenido bonanza económica? Porque como se estaba hundiendo el capitalismo internacional en recesión europea, recesión en Estados Unidos, las materias primas se convirtieron en un refugio de valor. Es decir, el dólar no es confiable, ¿sí? Porque no tiene respaldo en oro ni nada. En todo caso, la confiabilidad que hay sobre el dólar es una confiabilidad subjetiva. Como todo el mundo quiere dólares, entonces subjetivamente el dólar no se hunde. Pero si eso cambiara, es un papel que no sirve para nada, ¿sí? Entonces, los grandes inversionistas, los grandes capitalistas, ¿qué han hecho a partir de fines del 2007 y 2008? Comprar materias primas como refugio de valor. Eso, combinado con el crecimiento chino, que ya se terminó, o sea, ya está en bajada, permitió un boom de precios como nunca antes en nuestra historia. Es decir, nunca antes el precio de la libra fina de estaño había tocado los $14. Nunca, o sea, fue un récord tremendo. Nunca antes la quinoa, por decir, el quintal había llegado a 2.500 bolivianos. Incluso en su momento de auge estuvo a 3.000 bolivianos. Hoy está a 300. Ojo. La soja llegó a 500, 600 dólares la tonelada. Hoy está en 300 dólares, 250. Es el precio más bajo en casi una década, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero señalar con esto? Que evidentemente esta bonanza económica permitió que hubiera circulante. Yeah. Si hay circulante, el pueblo, combinado con los bonos y esa distribución rentista, no sintió, al revés, sintió mejorar sus ingresos, sintió, aunque no hubiera nueva creación de fuentes de empleos, por ejemplo, empleos estables, como lo que vos decías, industrialización de hidrocarburos, industrialización del Mutum, industrialización de los minerales, etcétera, aunque no hubiera creación de fuentes de empleos, como las tiene Chile, Argentina, Brasil, nuestra población se sintió aliviada en su situación económica. Pero lo que yo te quiero mostrar es que una cosa es que nuestra población haya sentido que ha subido un poco su nivel, y otra cosa es el nivel de enriquecimiento que han tenido las clases dominantes. Entonces, ¿qué quiero señalar con esto? Que el actual gobierno es un gobierno que gobierna para los ricos. Y ojo, cuando digo esto, yo no estoy haciendo una descalificación subjetiva ni de ningún tipo del presidente Evo Morales. Al revés, yo por ejemplo, y en eso tengo acuerdo con vos, yo opino que Evo Morales es el principal responsable de esta administración del Estado o de esta administración del Estado al servicio de los ricos. Si vos conversas con sindicalistas, dirigentes de movimientos sociales, el malestar que existe siempre tratan de echarle la culpa a García Linera. Dicen, no, la culpa es de la Quintana, son los que lo rodean al pobre Vito, Y entonces yo opino que ese comportamiento es subestimar el rol del presidente. ¿Se entiende? Es decir, el presidente no es el pobre Vito que no le avisan lo que está pasando en la realidad, como piensan muchos sectores populares. Evo es consciente, absolutamente consciente, precisamente porque lo respeto. Opino que él es el principal responsable de haber desviado el proceso de transformación que se inició con la guerra del agua y terminó el 2006, y haber logrado construir un Estado evidentemente más sólido, más fuerte. Hoy hay Estado. Hoy hay Estado. Entonces, ese es un triunfo de Evo Morales. Y ese es un triunfo al servicio ¿de quién? De la clase dominante. Entonces,
En eso yo coincido con vos. Evo es una tremenda personalidad que ha sido capaz de desviar radio, ¿sí? A diferencia de todo un equipo, y acá sí, yo en eso sí soy duro, de un equipo de tirasacos que se han amontonado en la vicepresidencia en busca de becas, de pegas, de prebendas, de estatus, etcétera, y que no han participado en ningún momento en las luchas sociales ni en la lucha de clases de nuestro país, ¿no? No, está bien, pero en el tema de, bueno, yo lo que te iba diciendo, ¿no? Respecto al presidente, sobre todo yo recuperaba el tema del liderazgo, el tema de la carrera, su trayectoria. Es como Víctor Paz Estenssoro, ¿no? Víctor Paz Estenssoro, un tremendo dirigente, ahora que nos dejó de país. ¿No? Pero el tema de, por ejemplo, de que ha beneficiado a los burgueses, todo eso, creo que más bien no ha afectado sus intereses, que es más allá de que les haya enriquecido. Más bien no afectó sus intereses. Un detalle, ¿no? Dale, a ver. Un detalle venenoso, así nos reímos un poco. Una cosa que vos recordarás que por la que se luchó mucho fue la Asamblea Constituyente. Es decir, hubo dos demandas centrales entre el periodo 2000 y 2006. Fue nacionalización de los hidrocarburos y Asamblea Constituyente, que refundara el país, ¿no? Y en esa Asamblea Constituyente se depositaron muchas expectativas por los pueblos indígenas, lo que vos mencionabas al principio. Hay un montón de artículos que hablan y hacen referencia y buscan incluir a estas comunidades. Yo solo quiero mencionar un artículo que es más fuerte que los 100 que están en la letra muerta de la Constitución. Un artículo que no está en papel, que está en gases, que está en mordazas, que está en violencia policial, que está en abuso policial, y es el TICNIS. Es decir, ¿de qué sirven, Humber, 100 artículos que están en el papel, cuando el derecho de los tres pueblos, el Trinitario Mosetén, los Yuracarés y los Chimanes, no se respeta? Donde se violentó desde el principio el derecho a autogobernarse, a gozar de su autonomía, a tener el control de su territorio. Es más, el TICNIS ya es viejo y lo están violentando igual. Vayamos al pueblo guaraní. ¿Qué tienes que decirme, Humber, de lo que ha sucedido con la brutal represión del pueblo guaraní hace un mes en el Chaco? Es decir, ¿de qué sirve tener, y en eso lamentablemente nuestro país es muy aristotélico, nosotros tenemos normas hermosas y hemos tenido una de las constituciones más modernas desde 1805, y sin embargo siempre ha habido un divorcio tremendo entre la realidad y la Constitución y las normas que tenemos? Entonces digo, yo no voy a negar que se han puesto muchas normas al servicio de los pueblos indígenas en la Constitución. Pero convengamos algo, que ahora tenemos una asamblea más representativa, ¿no?, que en anteriores periodos, ¿no? Tenemos una diversidad y me parece que ahí ha habido una ampliación de la democracia. Pero más allá de, nuevamente, volviendo al momento... Por el referéndum, lo dices. Ojo que Hitler y Stalin gobernaban solo con referéndums. Digo, porque eso es lo... digo, hay una cosa que sucede que va más allá del más. Hay un espíritu de la época que surge en los años 90. ¿Y cuál es el espíritu de la época? En que las cosas más monstruosas nos la presentan como cosas buenísimas. Es decir, nos presentan el mecanismo más antidemocrático, como es el plebiscito o el referéndum, como si fuera la expresión máxima de democracia directa. Para mí y para los revolucionarios, la única democracia realmente genuina y realmente que ha sido probada en la acción es la democracia directa, es la democracia a la barricada, es cuando vos y yo conversamos, cuando vos y yo intentamos ponernos de acuerdo en algo, es decir, es el debate, es la reflexión, es la crítica, es la autocrítica. El referéndum manipulado desde el Parlamento no es ninguna expresión democrática. Te lo mostró el referéndum pasado. Nadie sabía qué era el estatuto. Nos van a volver a mandar a otro referéndum en un año. Quizá algunos sepan un poco más. Ahora, ¿la democracia es saber o es participar? Es elaborar.
¿Me entiendes? Es decir, en realidad no hay ninguna transformación. Y ojo, la matriz de este problema viene desde la misma Asamblea Constituyente. Y esto que ver. La Asamblea Constituyente empieza en Sucre. Sí. Empieza en Sucre, con toda una expectativa enorme. Como viene problemas, se traslada a Oruro. Pero, magia, la magia de la política. Los artículos, si la Constitución era determinadamente dura en Sucre, cuando llega a Oruro viene mucho más blanda, ¿no? Hasta que revienta la crisis del 2008, de agosto del 2008, agosto-septiembre, que culmina con la masacre del Porvenir, el 11 de septiembre del 2008, con 15 compañeros campesinos asesinados, ¿no? por la barbarie neoliberal. ¿Y cómo termina la Constitución? Escrita no entre 150 asambleístas, sino entre 4. García Linera, y no recuerdo si era Carlos Romero el que estaba acompañando a García Linera, Carlos Bort por el lado de la oposición, ¿no? Y otro diputado más. Entre 4 reescribieron los artículos polémicos para que la derecha del Oriente y el empresariado no proteste. ¿Cuáles eran los artículos polémicos? El derecho a herencia, que no se tocara la transmisión hereditaria de los bienes, y la seguridad jurídica de las tierras y de las inversiones privadas en Bolivia. Es decir, el anhelo del pueblo boliviano de transformación revolucionaria del Estado y la sociedad quedó reducido a un pacto de compromiso entre el gobierno y la oposición. ¿Contra quién? Contra los trabajadores y el pueblo. No, está bien. Cabo. Democracia. Vale. Pero que la democracia tiene un periodo cíclico, ¿no es así? Yo creo que el presidente en ese momento histórico no es que haya desviado el momento revolucionario, yo creo que más bien se apoderó y lo llevó a Palacio de Gobierno, ¿no? Porque la democracia empieza así, como tú decías, ¿no? En la barricada, ese de tú a tú, eso de en las calles, todo eso. Pero el fenómeno de la política te dice, ¿sabes qué? Ahora es momento de apoderarse, es momento de llevarlo y es momento de elitizarlo, ¿no? Es decir, una élite a nombre del pueblo toma las decisiones, ¿no? Entonces, ese es el gran fenómeno. Un detalle. Ahora, El 28, ¿vos sabías que el 28 de septiembre pasado fue el Día Internacional de Lucha por la Despenalización del Aborto? Sí, sí, sí. ¿Vos sabes cuántas mujeres mueren por año en Bolivia? Digo porque democracia es esto, es discutir estos problemas reales. Es decir, si no sirve ninguna democracia si vos no logras mejorar la calidad de vida de toda nuestra población. Bueno, nosotros tenemos 480 mujeres que mueren por abortos en condiciones insalubres todos los años. ¿Qué normas ha emitido el gobierno que ayuden a las mujeres a empoderarse de su propio cuerpo? Que el Estado no violente el derecho de la mujer. Ninguno, chistes, bromas, risas, igual que la derecha. Porque democracia tiene que ser evitar que sigan muriendo mujeres. Digo, las mujeres, vos has nacido de una mujer, me imagino. O tendrás, o no. Ya estás. Eso suena a broma porque en este momento a veces hasta yo siento vergüenza de ser hombre. Hay un sector de la sociedad que se hace la burla de las mujeres, se ríe, provoca feminicidios, garantiza la impunidad de los casos de violencia contra las mujeres. ¿Y qué transformación ha habido? Ninguna. Digo, ¿se entiende? Es decir, por eso cuando vos me dices se empoderó y la democracia revolucionaria la agarró y la llevó al Parlamento, sí. Digo, ¿cómo se traduce eso en normas? Por ejemplo, los derechos laborales. Te cuento un caso, y esto los televidentes tuyos no me van a dejar mentir. En la ciudad del Alto está dirigiendo la basura los amigos de Edgar Patana, la empresa Trébol. Conozco la empresa Trébol, son los mismos ejecutivos que se van cambiando de nombre para evadir derechos laborales, CLIS, etcétera, y hagan procesos, señores, si les molesta lo que estoy diciendo, porque se cambian de nombre y como tienen amigos en las alcaldías, son los mismos que administran la basura hace tiempo. ¿Qué hacen? Cada vez que cambian nombre, la gente se queda sin trabajo. ¿Se nos cortó? No, está bien. Sí, adelante. La gente se queda sin trabajo. Tienen que hacer 5 años de juicios laborales para cobrar, te lo juro que es así, 3.000 bolivianitos, 2.000 bolivianitos.
4.000 bolivianitos. Las que tienen suerte, 7.000 bolivianitos después de 5 años de hacer un juicio tremendo. Ganan el juicio. Bueno, tienen el papel con la sentencia, no pueden cobrarlo. ¿Por qué? Porque al ser un proceso privado, tiene que cobrar. No hay el señor. Tiene la orden de apremio, búsquenlo. ¿Cómo haces si vos tienes que trabajar 12 horas en otros talleres, administrar, son mujeres solas, la gran mayoría con 4, 5 hijos, muchos de los cuales no pueden ir a la escuela, tienen que elegir 1 o 2 que van al colegio, ¿no? Y entonces tienen su sentencia, han ganado. Y me ha pasado estar, y voy a dar el nombre de este señor Hugo Torrico, de la empresa Clisa, que decían, la sentencia, usted tiene que cobrar 7.000 bolivianos, señor Humber. Bien, me firmas el papel acá, por 7.000 te doy 3.500. Juicio ganado. ¿Se entiende? Es decir, tenemos un gobierno, un Estado y unas normas e instituciones al servicio de los patrones. Vos, si eres patrón, si eres rico, si eres castellano hablante, como somos los dos, o blancoides, tenemos un montón de ventajas con respecto al grueso de la población. Y eso no ha cambiado. Revolucionario no es solo gritar revolución y contar Silvio Rodríguez mientras nos tomamos 5 chelas como hacen muchos de la vice. ¿Se entiende? Es decir, revolución es llevar adelante procesos de transformación que mejoren la calidad de vida de toda nuestra población. Y eso no se puede hacer si no afectamos los intereses de los ricos. La verdad es que en este tema de si ha beneficiado o no esta revolución a todos, yo creo que a unos sí, en gran medida, a otros en mediana, a otros en nada, prácticamente. ¿Vos qué opinas de las mujeres? De esta situación de las mujeres. Me gustaría como hombre, porque digo, nos afecta, a mí me da vergüenza ser hombre cada vez que sale una noticia de estas. No, la verdad es que primero que pasa por un tema de negligencia, el otro pasa por un tema de normas y el otro tema pasa por un tema de voluntad para que se solucione este tema tan delicado de las mujeres. Hay un problema cultural profundo, bueno, pero eso parte desde el Estado. Si el presidente hace chistes de los calzones de las mujeres, ¿cómo vamos a hacer una transformación cultural para ir combatiendo esa violencia? O sea, yo te pregunto, si la máxima autoridad, que es un referente nacional, hace chistes de los calzones de las mujeres, ¿estamos contribuyendo a una transformación cultural? ¿Es revolucionario eso? Claro, pero Javo, convengamos de que ha habido un momento de transformación, sí, seguro. Ha habido un momento de transformación, ha habido un momento de donde las masas, donde varios sectores sociales, grupos sociales, organizaciones sociales se han manifestado, pero alguien tuvo que empoderarse de esas manifestaciones y se ha institucionalizado. Álvaro García Linera hablaba del poder real y del poder formal, ¿no? Esa transición. Es un charlatán. ¿No? Es un charlatán. Pero bueno, de alguna manera es real, ¿no? Es real porque realmente no se puede convivir siempre con el poder real, sino que alguien tiene que transformar y se tiene que institucionalizar, ¿no? Pero y eso es lo que dice Álvaro García Linera. Hegel decía que siempre había argumento para todo. Pero tiene más autoridad que Álvaro. Siempre te remites al tema de quiénes gobiernan y quiénes están, ¿no? ¿Qué te parecen estos grupos que han aparecido? Pasemos hacia abajo, ya. Ajá, pasemos para abajo, ¿no? Ya hablaremos de otro, ¿no? Ya no tanto del gobierno, sino hablaremos de los grupos que existen en el gobierno. Por ejemplo, Generación Evo, Columna Sur, ¿no? Que se muestran como liderazgos nuevos, no sé si son una alternativa para el país o por ahí otros dicen que son los herederos, no lo sé. Sí. Pero empiezan a manifestarse estos grupos, ¿no? A favor del gobierno y por un lado te dan sensaciones de que el MAS por ahí tiene cuadros, ¿no? De renovación política, pero que hay algunos que sostienen que no les dejan, no quieren que haya jóvenes líderes, ¿no? Pero hay otros temas también, Javo, que el presidente ha hablado de que tenemos jóvenes líderes, pero ¿cómo ves a estos grupos? ¿Realmente son revolucionarios, son de izquierda, son gente que realmente tienen una consigna firme? ¿Cómo has podido observar estos grupos? Mira, interesante. Primero habría que comparar un poco con la juventud. Si vos
¿Cuántos años tienes, Humber? Ya tengo. ¿Sí? El 2000 tenías vida consciente, eres joven, se te ve joven, pero el año 2000 tenías uso de conciencia en la guerra del agua, todo esto. Claro. Bien, no estás tan joven, entonces. El año, si uno mira todas esas luchas sociales, la juventud que despertaba la vida política en las barricadas, en las tomas del monobloc, etcétera, era una juventud que, aunque no tenía mucha claridad de a dónde íbamos, era una juventud que actuaba críticamente y con decisión. Es decir, había una idea clara: este país no iba más, ese país neoliberal no iba más, y había que pelear. Y entonces era una juventud que se cuestionaba muchas cosas. No tenía claridad de dónde ir porque la idea del socialismo había sido muy pisoteada, ¿no? Entonces no se sabía dónde ir, pero era una juventud valiente, una juventud que armaba las barricadas, que combatía en las calles, es decir, que hoy debe tener 30 y pico años, ¿no? ¿Y qué juventud tenemos hoy? Que es la que se concentra. Hoy tenemos una juventud que no tiene espíritu crítico, en general. Es decir, es una juventud que, digamos, un pibe de 20 años no vivió esos procesos de transformación, porque la verdadera transformación se dio en las calles. Si Evo, los índices electorales siempre no pasaba del 2-3%, durante toda la década de los 90, mediante Izquierda Unida, etc. Es decir, si logró llegar al gobierno fue gracias a las luchas populares, ¿sí? Entonces, hay un sector de la juventud que ha surgido y ha despertado la vida política a través de la propaganda gubernamental, es decir, no luchando, sino construyéndose desde el Estado. Desde el Estado. Entonces, esto es un detalle muy importante. ¿Por qué? Porque no hay espíritu crítico. Ahí está el problema, es decir, y acá yo voy a ser muy duro, estuve en un debate con los de la Columna Sur hace 2 semanas por el Estatuto Autonómico. Con Generación Evo nunca he debatido y no, qué sé yo, y parece que no voy a poder debatir, bueno, se enferman siempre que tenemos que debatir, pero yo tengo una visión muy dura y muy crítica por lo siguiente. Es una generación que opina que luchar por el socialismo es lo que te decía, es cantar Silvio Rodríguez en un café, en una casa, es ponerte una boinita verde, jugar al guerrillero, ¿sí? Y después justificar todo lo que hace el gobierno sin ningún tipo de espíritu crítico. Yo, tanto en Columna Sur como en Generación Evo, no he visto una sola manifestación de crítica ni a la violencia por el TIBNIS, ni a la violencia a los trabajadores de la COB en la huelga del 2013, ni a la violencia al pueblo guaraní hace un mes, ni al gasolinazo del 2010. No existían todavía. Sí, existían sin nombre, pero estaban ahí, eran parte del equipo. No sabía yo. No sabe desde qué se empiezan a construir. El nombre se lo pusieron hace un año para la campaña electoral, pero después existían los tirasacos buscando una pega, han existido siempre. Y entonces, para mí, y vuelvo al principio de tu entrevista, ya estamos terminando, Humber, sí. Yo te dije al principio de esta entrevista que el drama de nuestro país es gente de clase media, estudiantes y profesores, que cada ciclo de luchas sociales aprovecha, expropia la voluntad popular y termina transformándose en una clase política dirigente que administra el Estado burgués semicolonial. Y Generación Evo no ha roto con esa triste tradición nacional. Para mí, Generación Evo, Columna Sur, son la crema innata, y acá vamos a un problema casi psicológico, la crema innata del arribismo gubernamental. Es decir, gente que está dispuesta a justificar lo injustificable. La violencia verbal contra la mujer. Nunca los vas a escuchar denunciar eso. Por eso se llaman Generación Evo. Son casi como los escuderos. Entonces, para mí utilizan frases, termino con esto. Alain Brossat es un gran intelectual belga que escribió muchos libros, y en uno de esos libros mencionaba que en los países atrasados, en los países de poco desarrollo industrial, ser militante de izquierda es una escalera de ascenso social. Es decir, y Generación Evo y Columna Sur expresan eso, no logran romper con esa historia. Si vos miras la juventud del MNR, la juventud del MNR era mucho más valiente que Generación Evo antes del 52. Ese dato no lo tenía.
¿Qué? Pero los tipos pelearon con las armas en la mano. Estos vos le pones una matasuegra y salen corriendo, no han estado ni en octubre del 2003. O sea, y mira dónde terminó el MNR. ¿Dónde crees? Y esto es pregunta para los brujos, para los y para el futuro. ¿Dónde terminarán las señoritas y estos caballeritos que hoy tienen 20 y pico años, que han despertado a la vida política gracias a la prebenda estatal? Que no conocen lo que es luchar, que no conocen lo que es la barricada, que se niegan a tener un espíritu crítico y que les gusta transitar los ministerios, los gabinetes, el parlamento y los bares. Puta, muchas gracias. Simplemente agradecerte, Javo, ya se nos fue el tiempo. Ha sido muy interesante el debate, ¿no? Hubiera sido bueno nuestro amigo, ojalá lo podamos programar en otro momento. No, en otro momento sí, claro, sí. Bueno, amigos, amigas, esto ha sido Ciclos. Lamentablemente esto tenía que ser un debate. Aquí había la parte y faltaba la contraparte, sí. No es que yo, Ciclos, tenga una posición crítica, dura, fuerte contra el gobierno. Es equilibrado, es plural, pero lamentablemente no pudo llegar a la contraparte acá a Ciclos. Así que en otro programa, con mucho gusto lo vamos a hacer el debate. Así que muchas gracias, amigos, amigas, por acompañarnos. Visite nuestra página www.observatoriobolivia.org. Podrán acceder a todos nuestros videos. Esto es Ciclos. Muchas gracias. Hasta el próximo domingo.